Ok, chicos, vamos a empezar nuestra clase de hoy. Vamos a hacer nuestra revisión teórica acerca del tema unidades químicas de masa. No olvides tener tu cámara apagada para yo poder estar supervisando tu permanencia en clase. ¿Ya? Entonces, vamos a recordar primero lo siguiente. Cuando hablamos de unidades químicas de masa, lo que buscamos es establecer unidades convencionales que nos van a permitir cuantificar cuantitativamente, es decir, cantidades de objetos, estructuras muy, pero muy pequeñas. ¿A qué estructuras estamos haciendo referencia? Por ejemplo, estamos haciendo referencia a estructuras como, por ejemplo, átomos, moléculas, protones, electrones y neutrones. Ellos son estructuras muy, pero muy pequeñas que no podrían ser cuantificadas con las unidades de masa que nosotros conocemos. Por eso, convencionalmente, se han establecido algunas unidades de medida que funcionan únicamente para el trabajo en química. Una de las más importantes es el concepto de mol. ¿Qué es el mol? Es la cantidad de sustancia que yo voy a cuantificar en una determinada partícula. Una mol, debo tener en cuenta que también es llamado como constante de Avogadro. Y numéricamente equivale a 6,022 por 10 a la 23. O esto está redondeado con 6 por 10 a la 23. Por ejemplo, una mol de calcio va a tener un número de Avogadros de calcio. Una mol de agua va a tener un número de Avogadro de las moléculas de agua. Ellas son equivalentes. Entonces aquí, mira, gráficamente, si yo tengo una mol de calcio, voy a tener 6,022 por 10 a la 23 átomos de calcio. Pero en masa yo voy a tener 40 gramos. Pero ¿de dónde sacó esos 40 gramos? Es que el peso atómico de calcio es 40. Y si estamos hablando de masas, esto debe estar expresado en gramos. Pero lo más importante acá es que debo decir, una mol equivale 6 por 10 a la 23. Y una mol también es igual a decir un número de Avogadro. Ahora, otra de las cosas que yo debo tener en cuenta es lo siguiente. Los pesos atómicos que yo tengo en mi tabla periódica son pesos atómicos promedio. Son pesos atómicos que ya han sido calculados. Y dentro de mi tabla periódica solamente están descritos ya los pesos atómicos promedio. ¿Cómo es eso? Mira, a ver, en la naturaleza, los elementos, todos los elementos tienen sus isótopos. Pueden ser isótopos naturales o isótopos artificiales. Para poder hallar el peso atómico de un elemento, se aplica esta fórmula que está acá. ¿Ya? El peso atómico o la masa atómica promedio de un elemento se obtiene masa del primer isótopo por abundancia, más masa del segundo por abundancia, más masa del tercero por abundancia, dividido entre 100, porque 100 es la abundancia total. Si yo tuviera acá, por ejemplo, 2 isótopos, solo haría el cálculo entre 2. Si yo tuviera 3 isótopos, haría el cálculo entre 3 y así sucesivamente. Pero miremos aquí, hay un ejemplo. Dice que el cloro tiene 2 isótopos, uno de masa 35 y el otro de masa 37. Pero como son isótopos, sus protones son iguales. Lo único que cambia es su número de masa. Del isótopo que tiene 35%, su abundancia es 75. Del isótopo de 37, su abundancia es 25. Teniendo estos datos, ¿cuál será su masa atómica promedio? Fácil. Aquí es. Aquí debe ser 35. Aquí le han puesto 33. Esta masa por su abundancia. Más esta masa por su abundancia. ¿Ya? Esta masa
por su abundancia. Esta masa por su abundancia, dividido entre 100. Y el peso atómico promedio del átomo de cloro es 35,5. Y tú este dato lo encuentras registrado en la tabla periódica. Así, el peso atómico de todos los elementos químicos resulta del promedio aritmético de sus isótopos. Eso ya está calculado. Esto es un dato ya establecido que nosotros conocemos y manejamos. Pero hay problemas en los cuales nos puede decir, ¿no? Si un elemento que tiene 2 isótopos, el peso atómico es tal y su abundancia es tal. ¿Cuál es su masa atómica promedio? Tú tienes que utilizar esta forma. Es simple. Yo sé que con la práctica vas a adquirir mayores capacidad de resolver. Ahora, por otro lado, esta fórmula, ¿a qué se refiere? Mira, a ver. Cuando nosotros vemos la tabla periódica, los pesos atómicos están expresados en UMA. Si tú ves, ¿no? Por ejemplo, el peso atómico de carbono es 12 UMAs. El peso atómico de fósforo es 31 UMAs. De nitrógeno es 14 UMAs. ¿Pero qué cosa es UMA, Miss? La UMA es una unidad de masa atómica. Numéricamente, ¿a cuánto equivale? Equivale a 1,66 por 10 a la 24. Una UMA equivale a 1,66 por 10 a la 24. Es una unidad convencional. Una UMA equivale a 1,66 por 10 a la 24. Esta unidad es en gramos y es importante hacer este cálculo. Yo te voy a pedir en algún momento, ¿cuánto equivale una UMA a 1,66 por 10 a la 24? ¿Ya? Este concepto. Ahora, aquí hay otro concepto que tú ya lo manejas y ahora lo vamos a practicar bastante y el videíto nos ha llevado a recordar. ¿Qué es masa molecular o peso molecular? Es la suma de los pesos atómicos que forman un elemento. Por ejemplo, acá este elemento es glucosa. ¿Cómo se halla su peso molecular? 6 átomos de glucosa por su peso atómico 12. Acá están en UMA. 12 átomos de hidrógeno por su peso atómico de cada uno, una UMA. 6 átomos de oxígeno por su peso atómico de cada uno, 16. Opero esto y me sale que el peso molecular de glucosa es 180. Esto ya lo sabemos hacer, lo vamos a repasar de todas maneras ahora. Cuando hablamos de masa molecular, lo que expresamos es su peso, pero en gramos. Acá dice, es la masa en gramos, ¿ya? De una mol de partículas siempre es igual a la masa fórmula. La única diferencia es que esto lo voy a expresar en gramos. Por ejemplo, una mol de calcio tiene 40 gramos. Una mol de glucosa, esta de acá, ¿no? Tiene 180 su peso molecular, pero si yo lo quiero hablar en gramos, será 180 gramos. Esta fórmula de acá es fácil, acá ya está operada. 40 por 3 más 2 por 31 más 4 por 8 va a ser 310 y expresado en gramos. Esto de acá vamos a calcular ahora. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a resolver estos ejercicios de acá, ¿ya? Con esas teorías que yo te he dado. Pero para que tú me puedas entender,